y nos place presentarla en el día de hoy. Débora, tiene el uso de la palabra. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la presentación en especial y por esta invitación, ¿no? Digamos, invitarme a poder debatir con ustedes qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en mi país, en Argentina, y bueno, debatir un poco cuáles son las tareas y, bueno, cómo estamos viendo los trabajadores bancarios de cuál es la salida de esta situación. Brevemente, porque el tiempo es tirano en la realidad virtual, quería decir algunos conceptos para aportar al debate. Podemos decir que el COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de nuestras economías, ¿no? Y que en este contexto la pandemia será la mayor causa de crisis económica y social en la región en mucho tiempo, ¿no? Y que va a generar unos efectos negativos en el empleo, en la lucha contra la pobreza, en la reducción de la desigualdad. Y quería compartir con ustedes unos datos muy interesantes porque hace unos días la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, junto con la OIT, elaboró un informe de coyuntura laboral de América Latina y el Caribe con datos muy interesantes. Y quería aportar algunos de ellos. Según la CEPAL, estima que la actividad económica en la región se va a contraer un 5,3% aproximadamente en 2020 y que esto va a tener efectos negativos en la estructura ocupacional, ¿no? Y que además esto proyecta un aumento de la tasa de la desocupación en un 11,5%, alrededor de 11,5 millones de nuevos desempleados. Y junto con la desocupación, lo que se espera es un marcado deterioro de la calidad del empleo. Ustedes saben que el trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, y según la tasa media promedio de informalidad aproximadamente ronda hoy el 54% según las estimaciones de la OIT. Y en lo que refiere a lo que es tanto la pobreza como la pobreza extrema, la CEPAL estima que solamente para el 2020 la pobreza va a alcanzar el porcentaje de 34,7% de la población latinoamericana. Y estamos hablando de una cifra de 214,7 millones de personas. Y en lo que refiere a la pobreza extrema, habla de un 13%, que ronda alrededor de 83,4 millones de personas. Cifras realmente escalofriantes, ¿no? Y si vemos, simplemente tomamos estos datos, podemos decir que este es un momento de crisis, que el mundo está en crisis y a nosotros lo que nos deja el COVID-19, la enseñanza que nos deja esta pandemia, deja en evidencia que las desigualdades, el COVID-19 deja en evidencia estas desigualdades y entendemos nosotros que tanto para achicar o agrandar estas desigualdades, lo que es fundamental es el rol del Estado. Y en ese caso, el modelo político, económico, social y cultural que se está implementando. Es decir, el Estado no solamente tiene que ser garante de los derechos, sino que debe intervenir indefectiblemente para poder equilibrar esas desigualdades. Esto es lo que me parece que es lo central. Y este es el aporte que quería hacer y, digamos, quiero rondar en este análisis. Digamos, lo central es la intervención del Estado. Y la pandemia lo que deja además en evidencia es que el modelo neoliberal no resuelve la crisis, no es capaz de resolver la crisis, no puede dar respuestas a las demandas de la sociedad y que, por el contrario, profundiza las desigualdades. Ahora bien, brevemente, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en Argentina? A partir del 20 de marzo, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo que establece es el aislamiento preventivo social obligatorio de la población, que con posterioridad se ha prorrogado y nosotros actualmente estamos cumplimentando este aislamiento. Estas medidas que se adoptaron frente a la emergencia sanitaria con el objetivo primordial necesariamente de proteger la salud de la población. Digamos, lo que podemos decir es que estas medidas fueron acertadas, fueron oportunas, fueron efectivas, ya que evitaron mayores contagios en la población. Ahora bien, al mismo tiempo, podemos decir que también impactan directamente sobre la actividad económica del país, ya que se paraliza la producción y amenaza la sustentabilidad de los puestos de trabajo. Y en lo que referencia a los trabajadores bancarios, en una primera etapa los bancos no funcionaron. Y luego cuando se estableció que era una actividad esencial justamente para el pago tanto de las jubilaciones como las prestaciones de la seguridad social, las sucursales comenzaron a abrir,
por supuesto, comenzaron a operar con las medidas de seguridad oportunas y convenientes. Y muchos compañeros y compañeras bancarias y bancarios están haciendo también teletrabajo, como acá han informado otras compañeras de otros países. El sindicato desde un primer momento, por supuesto, tuvo reuniones tanto con las cámaras como con el Ministerio de Trabajo y con distintos funcionarios y estableció protocolos de seguridad para proteger la salud tanto de los trabajadores como de las trabajadoras. Por otro lado, también se repartieron barbijos, máscaras, también alcohol en gel. Y entre las tantas propuestas que ha hecho el sindicato, de la mano de nuestro secretario general y compañero Sergio Palazzo, una de las propuestas fue la creación de comités de higiene y seguridad. Ahora bien, el Estado argentino ha implementado una serie de medidas para de protección social, de cuidado del empleo y de la producción. Y que tenemos que decir que hay una diferencia de otros países porque incluye otros sectores, que recién justo nombraba Elvio, ¿no? De cuáles eran las medidas que se estaban tomando en Uruguay. Bueno, acá lo que podemos decir, digamos, un paréntesis, esto me parece importante destacar, ya que ustedes saben que en el mundo se han implementado subsidios para el sector empresario, pero solamente 1 de cada 10 países que están afectados por el virus tomaron medidas para proteger el empleo, por ejemplo, prohibiendo los despidos y suspensiones para garantizar justamente la estabilidad en el empleo. En el caso de Argentina, a través de un decreto, el presidente de la Nación, bueno, prohíbe los despidos sin causas y por fuerza mayor durante 60 días. Y entre otras medidas también que se han tomado por otros sectores, les puedo contar que se han tomado medidas de créditos a tasa cero para las pequeñas y medianas empresas, también el pago del 50% del salario de trabajadores que muchos los paga, en este caso, el Estado, la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal, se implementó un ingreso que es el ingreso familiar de emergencia. Y acá un dato, ¿no? Un paréntesis que tenemos que aclarar, que en Argentina la situación nuestra antes del COVID-19 ya era compleja, porque si tomamos nuestra fuerza laboral, está compuesta por un abanico de sectores. Si empezamos a discriminar, tenemos los trabajadores que están registrados, los trabajadores que no están registrados, los desocupados, los monotributistas, los trabajadores de la economía popular, los profesionales independientes, es decir, actividades laborales no registradas que en el último tiempo se han visto engrosadas y que se ha dado un deterioro justamente de la estructura ocupacional, digamos, que tiene mucho que ver como consecuencia del periodo presidencial anterior, la pesada herencia que nos ha dejado el gobierno de Macri, que gobernó del 2015 al 2019, que ustedes saben que ha tenido un ataque muy importante hacia los trabajadores, porque por supuesto priorizaba un modelo de especulación financiera por sobre un modelo productivo. Como les decía, estos trabajadores que son vulnerados reciben un doble impacto con respecto que deriva, digamos, de esta crisis y de este aislamiento. Ya que como no se pueden procurar el sustento, dependen por completo de la asistencia estatal, ¿no? Este universo ampliado por esta crisis política y económica, como les decía, producida por la gestión anterior del gobierno de Macri, que nos deja un saldo de 14 millones de pobres, que requiere un esfuerzo adicional por parte de las finanzas públicas, por parte del Estado, ¿no? Eso, digamos, requiere un capítulo aparte. Y por otro lado, también el Estado, bueno, ha asistido en la distribución de alimentos, pero en esto también quiero decir que contribuyeron también las organizaciones sociales y especialmente los sindicatos que se pusieron al frente y expresaron, por supuesto, la solidaridad. Ustedes, les doy un ejemplo en el caso de la bancaria. Ustedes saben que la bancaria es un gremio nacional que tiene 53 seccionales, representa a todos los trabajadores bancarios de norte a sur de la Argentina. En distintos puntos del país se han hecho colecta de alimentos, reparto de alimentos, también ollas populares, justamente para asistir, digamos, esta gran crisis que se está viviendo. En síntesis, una situación difícil, ¿no?, que atravesamos. Incluso hasta el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la caída económica podría superar los niveles de la crisis internacional 2008, así que imagínense la situación que atravesamos. Y por otro lado, también la OIT dice que podrían destruirse alrededor de 24 millones de puestos de trabajo en el mundo, así que es una situación compleja a nivel trabajo. Y la pregunta, como para ir cerrando la idea, ¿cómo salimos? ¿Y qué entendemos nosotros de Argentina, los trabajadores bancarios? Que, digamos, sin lugar a dudas, esta crisis sanitaria y económica hay que transitarla con mayor intervención del Estado.
Eso es lo que nosotros creemos. Y que esta crisis de gran impacto mundial y local, refuerza, ¿no?, los valores que tenemos que tener, los valores solidarios que deben primar en la sociedad. Yo creo que eso está puesto sobre la mesa. Y en especial nos interpela a los trabajadores y a las trabajadoras, a las organizaciones sindicales en especial, a hacer un gran debate. Estamos obligados a debatir el rol del Estado, es decir, los sistemas de gobiernos y los lazos de integración regional que son necesarios en nuestros países. Esto a nosotros nos parece absolutamente clave. Queda a la vista que se requieren modelos económicos y políticos y sociales que tengan una intervención del Estado mucho mayor y que pongan en el centro del trabajo y que refuerzan la idea de salud como una inversión en el capital humano. De eso estamos convencidos y entre otros puntos también podemos mencionar que también se sale con recuperando el rol de los bancos como servicios públicos y mejorando, entre otros puntos, la distribución del ingreso, ¿no?, que es clave para asegurar la sustentabilidad económica en el largo plazo. Si nosotros no tenemos un mercado interno que sea robusto, va a ser imposible sostener una demanda agregada, y cuanto mejor distribución del ingreso tengamos dentro del país, sabemos que, dificulta las maniobras especulativas por parte del sector financiero. Podría mencionar otras más, pero creo que en materia laboral tiene que haber un fortalecimiento importante en materia laboral, por lo menos lo que se está discutiendo desde Argentina y en especial los trabajadores bancarios, y con esto quiero pasar un dato. Nosotros tenemos una compañera que es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, la compañera Claudia Ormachea, que es diputada nacional por el Frente de Todos, y hace unos días presentó un proyecto de ley para regular el teletrabajo. Recién decía el compañero de Uruguay que el teletrabajo vino para quedarse. Nosotros creemos que vino para quedarse, entonces se necesita regulación, y bueno, por eso se ha presentado el proyecto, y ya les paso el dato que el día jueves hay una charla organizada por Uniamérica Finanzas, que los invito a que participen, que va a estar hablando la compañera diputada Claudia Ormachea de este tema, de teletrabajo, y hablando concretamente del proyecto de ley y la gran expectativa que tenemos desde Argentina porque se va a tratar en el Parlamento. Y por último, podría mencionar que es clave, que algo que hay una gran preocupación en nuestro país, que es el tema de la deuda. Es fundamental el desendeudamiento de nuestros países. Hoy en Argentina se está tratando ese tema porque tenemos una pesada herencia del gobierno anterior, que realmente tenemos una deuda fenomenal que no quedó en el país, sino que se usó para la fuga de capitales. Debemos desendeudarnos en nuestros países y romper ese vínculo que existe entre deuda y fuga de capitales en el marco de regímenes de acumulación de valorización financiera, ¿no? Eso, esa historia hay que terminar. Y por último, para finalizar, creo que podemos decir que el trabajo vemos que va sufriendo transformaciones y que por eso vemos que es tan necesaria la reorientación política, económica en nuestros países. ¿Justamente para qué? Para que no se degrade la estructura ocupacional, para que no se expandan los empleos precarios y para que el trabajo registrado no se convierta en la excepción, ¿no? Cuando vemos esos datos alarmantes sobre el trabajo, sabemos que lo que va a venir es un empate muy fuerte hacia el mundo del trabajo. Por eso es que nosotros desde Argentina, los trabajadores bancarios, lo que entendemos que la unidad es un valor central, es estratégico, ¿sí? Tiene un valor para nosotros supremo. Y esta crisis global no se va a poder solucionar mediante las lógicas del mercado, se va a requerir de otras soluciones políticas, sociales y económicas. Y en América Latina podemos decir que en nuestra historia se han aplicado políticas neoliberales, que el patrón de acumulación ha sido la especulación financiera, priorizando justamente que la rentabilidad del empresariado, y que es incapaz justamente de llevar adelante acciones que prioricen la vida por sobre la red. Y esta pandemia lo que requiere, por supuesto, ¿qué decimos nosotros? Que esto se va a requerir de un nuevo orden mundial. Ya nada va a ser como antes, pero es la oportunidad de generar un nuevo orden mundial donde se va a requerir más Estado, y ahí es el rol nuestro, el rol de los sindicatos. En ese nuevo orden mundial, los sindicatos tienen que ser una voz, tienen que participar de esa construcción, de ese nuevo contrato social, y deben ser partícipes y sentarse en la mesa de discusión, en la mesa donde se toman esas decisiones, para poder generar otra realidad y para poder de alguna manera alcanzar la justicia social que requieren
que requieren nuestros pueblos. Creo que ese es el gran desafío que viene por delante, hay una gran oportunidad, y priorizando, por supuesto, la unidad, y bueno, tenemos que construir mayor